Buenas tardes, bienvenidos a Jurispod, un podcast sobre actualidad jurídica. Hoy nos encontramos con el abogado Emanuel Jiménez, el cual nos va a dar su opinión y sobre todo su conocimiento sobre el caso Logan y el delito de trata de personas. Bien, bueno, como primera pregunta, queríamos que nos dijeras en qué consiste el delito de trata y qué pena tiene actualmente en Argentina. Bien. El tema de la trata, el delito que consiste, tiene dos elementos puntualmente que se tienen que dar, que es la sustracción de la persona, es decir, sea a través de un engaño, sea a través de voluntariamente, hasta sacar a la persona de su lugar de origen, trasladarla para un fin determinado. ¿Qué fin determinado? Para decir, con el fin de explotarla tanto, o sea, económicamente, sexualmente, laboralmente. Entonces, tienen que darse estos dos elementos. Una persona que tiene que ser sacada de su lugar, sea con su consentimiento, porque también está la trata que es con el consentimiento. Generalmente este es el ejemplo clásico de las mujeres que realmente las llevan a, no sé, en Argentina se da mucho en la zona, en lo que es la zona petrolera, en el sur de la Argentina, donde con muchas mujeres con el fin de, con una propuesta, de una promesa de trabajo, les dicen sí, vamos, las mujeres aceptan voluntariamente, cuando llegan al lugar de destino, realmente el trabajo no era el que esperaban, en un principio ya dieron su consentimiento y ¿qué pasa? Se las lleva para el fin de explotarla. ¿El tipo penal exige que se dé la explotación? No. ¿Sí? Para que se consuma el delito no necesariamente era, en este caso que estamos dando el ejemplo de la mujer, no necesariamente tiene que ser explotada sexualmente, laboralmente, el fin que se haya determinado, sino que haya sido sustraída de su lugar de origen y llevada con este ánimo, con el dolo específico de ser explotada, ¿sí? Que en lo que se produzca el fin o no, eso no hace al tipo penal. Obviamente que es una figura dolosa, ¿sí? Requiere el dolo específico y también admite es muy técnico, pero admite la tentativa en algunos casos específicos y sobre todo también tenemos muchos agravantes, que bueno, los agravantes son los genéricos en el Código Penal, menores, cuando pertenece a fuerzas de seguridad, la participación de más personas, cuando es con engaño o violencia sobre la persona, cuando la víctima es menor de edad. Es decir, hay algunos que son los agravantes genéricos del Código Penal que se aplican en la mayoría de los tipos penales. ¿Sí? El tema de la pena. El tema de la pena, a mí puntualmente, cuando hablamos de la pena, me pasaba cuando yo les daba clases a los chicos acá en la facultad, me parecía, la pena hoy en día creo que es 4 a 8, el tipo penal puro, simple. ¿Qué es lo que significa esto? A los fines procesales, una persona que esté acusada de este delito no va a recuperar la libertad simplemente porque no es escarcelable. Recuerden que la escarcelación se tiene que dar cuando el delito tiene como mínimo, tiene que tener la pena de 3 años. Entonces, este caso, es decir, el legislador cuando modifica el 145 bis, que es el artículo de la trata, lo hace con ese fin, ¿sí? Aumentar el mínimo a 4 años con el fin de que no sea carcelable, porque si no, había muchas personas recuperaban la libertad. ¿Y qué pasa? El delito de trata, si bien tiene una finalidad bastante complicada, es decir, ¿por qué? Porque lo que busca es tratar al ser humano como una mercancía, básicamente. Es decir, es cosificar a la persona, tratar a la persona como un producto o un servicio para obtener una renta económica. Como le decía, sexual, laboral, de cualquier tipo, pero es sustraer a una persona con el fin de utilizarla para obtener una ventaja económica. Entonces, la persona que comete este delito realmente tiene que tener, es decir, yo personalmente, si usted me pregunta, para mí es baja la pena, porque como lo que estamos viendo es es decir, el sujeto activo acá trata a la persona, es decir, no saca la humanidad de la persona, del sujeto pasivo. Lo trata como si fuese un perro, como si fuese un auto, como si fuese una cosa.
Entonces, alguien que vea a un par como una cosa o con un fin de una ventaja económica, merece una pena mayor, porque evidentemente tiene un desprecio por la otra parte considerable. Entonces, si ustedes me preguntan la pena es baja. Si bien se agrava en ciertos tipos, como los que decía recién, sigue siendo baja, ¿sí? Así que eso con respecto al tema de pena. Bien, y yendo hacia el caso Loa, Sí. tenemos un montón de hipótesis con respecto a esto, y Sí. una de las que nos convence a la mayoría de la población es el delito de trata. Sí. ¿Vos considerás que es un delito de trata o puede haber algún otro tipo de delito? En el caso del chico este puntualmente, yo, a ver, el tema de la trata, ¿cuál es el problema de la trata? Que el investigador, el Ministerio Público, en el caso de Mendoza, bueno, la mayoría del sistema argentino, demostrar el dolo. Es decir, el dolo es un elemento subjetivo del sujeto activo. Y es muy difícil acreditar el dolo. A ver, en el ejemplo que estábamos hablando recién de la mujer que la llevan al sur para ejercer la prostitución. Bueno, ¿cómo lo acreditas? Bueno, si aparece, porque el tipo no le va a decir, te invito a trabajar al sur con el fin de que, generalmente salían los anuncios, ustedes son muy chicos quizás, pero antes salían los anuncios en los clasificados, no sé si se acuerdan, que decían whiskerías, eran trabajos para las whiskerías. Whiskería, entre comillas, no tiene es prostíbulo. Pero que si bien y salían los anuncios del diario, yo me acuerdo haberlo leído, y no hace mucho, del diario Papel, yo me acuerdo de haber visto así cuando era niño, que me ponía a leer el diario, tampoco estoy tan viejo, pero leía el diario. Y en los clasificados salía anuncios de empleo, me acuerdo cuando buscaba trabajo antes de ser abogado, en los anuncios salía, se necesita chica para whiskería en, no sé, Chubut, Río Negro. Después a la larga me di cuenta de que eso eran anuncios para, quizás algunos era verdad, pero la mayoría eran de trata de personas. Entonces, para mí decir, el caso de Loan, volviendo al tema de Loan, es trata. Hoy no te podría decir que sí sea trata. Hoy, que es el tipo penal que se le está aplicando a todos los que están detenidos, es la sustracción. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no puede acreditar el dolo de la explotación económica del niño. Porque o no han encontrado, que para mí, y adelanto una opinión personal, no se ha podido verificar el elemento subjetivo de la explotación de la persona. Y preguntas, ¿por qué puede ser que no se haya verificado? Porque son muy inteligentes los detenidos. Y yo te digo que para mí no existe el delincuente perfecto, no existe. Y en el caso puntual, donde estamos viendo el caso de este chico, si uno ve el perfil de las personas detenidas y no tienen el perfil de intelectual de ser grandes delincuentes profesionales. De hecho, son unos obreros rurales, sin desmerecer el obrero rural, pero no, es decir, gente que son de pueblo y que no tiene el perfil de un delincuente es decir, de armar un plan perfecto para que no se descubra. Lo que yo creo que acá, lamentablemente, puede que haya existido el delito de trata y se haya perdido la posibilidad de acreditar por las fallas en la investigación. Te adelanto como te digo, para mí la investigación en los primeros días que se trató al niño como una pérdida, donde también es bueno, que también hay un elemento que hay que tener en cuenta. Uno de los detenidos era un policía que era el encargado de la investigación. Es decir, como desde el momento cero esta investigación estuvo viciada por todos lados. Entonces, ¿yo qué creo? Que personalmente, esto es una opinión personal, para mí el delito de trata, es decir, en el caso de Loa, hay un delito de trata, que yo no lo puedo acreditar, y muy probablemente el Ministerio Público que está investigando no lo vaya a poder acreditar. Pero no porque los delincuentes sean muy inteligentes, sino porque fallaron la investigación y se perdió un montón de pruebas que no la van a poder recuperar. ¿Qué pasa? A criterio de un juez hoy, para condenar a alguien por trata, necesitas la certeza, es una certeza absoluta, es decir, el 100% el criterio del juez tiene que estar seguro de que esa persona
tenían un plan para sacar al niño y llevarlo o entregarlo a un tercero o a una red de trata y no lo van a poder acreditar porque se perdieron esa prueba. Entonces, y no solamente se perdió la prueba, también el niño. Es muy probablemente que lamentablemente este nene nunca más vuelva a aparecer. O sea, va a aparecer en condiciones que no van a ser muy... lamentablemente, o si lo encuentran, lo encontrarán en una familia mucho tiempo después, ojalá no suceda pareja muerta, pero bueno, me parece que en este caso hay un delito de trata, sí personalmente, pero no se va a poder acreditar. Además que mientras más, no sé si Pasa el tiempo. más pasa el tiempo, vemos más gente implicada, más políticos, más funcionarios. Cada quien es Bueno, ese es un punto... Sí. De ver una investigación o lo que sea, y en realidad lo que están haciendo es viciar todo. Abrieron los teléfonos después de muchísimos días y en algunos de los dispositivos hay cosas que se borraron que no se pueden recuperar. Las han borrado de tal manera que ni siquiera una persona que está especializada lo puede volver a recuperar, porque si yo borro algo de mi celular, viene alguien y lo puede recuperar, pero lo hicieron tan bien al trabajo de que no es recuperable. Bueno, eso te da la pauta de que evidentemente hay algo más arriba. En el tema, y volviendo yendo al punto del tema de la trata, vos me decís, donde se plantea si existe realmente la trata y la implicancia de las redes de trata, porque al punto anterior donde te decía, esta gente no tiene el perfil de grandes delincuentes que una red internacional. Ellos para mí son la punta del iceberg, los perejiles que los contrataron o les prometieron algo. Sí. Donde arriba hay una red con poder, con recursos económicos, con implicancias políticas, que muy probablemente, a ver, sin ir mucho más lejos, que la tía del nene, cuando la llevan a declarar un viernes a la noche a una fiscalía, a las 3 de la mañana, y va un senador en un auto. Eso es una... Pero eso yo cuando lo vi eso, dije, aparte ya estaba bajo la órbita de la justicia federal. Perdón la palabra, pero ¿qué corno hacía yendo el abogado con un senador y un fiscal abriendo una fiscalía a las 3 de la mañana? Pero eso... A ver, yo, por el ejercicio de la profesión, yo te puedo decir que eso es un elemento que te da a entender de que evidentemente hay algo más. Porque si yo quisiera llevar a un cliente mío a las 3 de la mañana a la fiscalía, me sacan a patadas. Y te dicen, mire, venga mañana. Entonces, ¿qué es lo que te da a entender esto? Bueno, evidentemente, ¿qué hace un fiscal? Aparte un fiscal general abriendo... Es como si acá el procurador de la provincia abriera la fiscalía para que a las 3 de la mañana fuera a declarar a una mujer. Y fuera a contar una mentira, porque al final después se terminó diciendo que era mentira. Evidentemente, acá como digo, hay una implicancia mayor que está buscando la impunidad. Y yo creo que Logan es decir, tuvo la repercusión nacional y gracias a los medios que le dieron una cuestión de caja de resonancia donde se puso el foco en esta situación, porque yo creo que debe ser algo muy habitual, porque ¿cuántos Logan habrá en Misiones, o en Corrientes, o en esa zona del norte de la Argentina? Y qué acostumbrados estarán a hacerlo, que lo hagan con esa desfachatez. Yo creo que acá el caso Logan lo que hizo simplemente fue visibilizar el tráfico de personas que hay atrás en la Argentina. Sí. Entonces, a ver, ¿qué es lo bueno que se puede rescatar de todo esto? Bueno, lo que se puede rescatar es que, por lo menos, no sé si Logan irá a aparecer o no, y si algún día sabremos la verdad sobre este niño. Pero lo bueno que va a traer esto es que, por lo menos, si eso existía, esperemos que se deje de hacer o que ya no sea con la frecuencia y la naturalidad que se estaba haciendo. Porque con esto, yo no creo que aparezca mañana o dentro de un mes desaparezca otro niño, porque saben de las consecuencias que tuvo este caso. Entonces, esperemos que no la suceda. Yo, la verdad es que tengo que decirte,
no creo que eso suceda, porque bueno, sin mucho manejo, acá tenemos a 200 kilómetros, la chica está en Guadalupe, que es en San Luis, también, se la tragó la tierra. La chica, bueno, por la que se crea la alerta Sofía, la chica de Sofía que aparece en el sur. Hay un montón de casos, es decir, que si bien cada tanto es como cíclico esto, que cada tanto aparece un caso que despierta el interés de los medios, todo el mundo se raja las vestiduras por los niños, y después aparece otra noticia, como bueno, aparece ahora lo de Fernández, hablaremos de la violencia de género 2 meses, va a aparecer, no sé, se explota un volcán, hablaremos de los volcanes 2 meses, y así. Sí. Lamentablemente, mucho, es decir, hoy se habla de esto, yo creo que ya a la fecha que estamos ahora, ya mucho de antes lo aprendía del televisor y estaba este caso, hoy ya no. Si queda alguna noticia en la noche, pasa algo, y es lo mejor que lo que pueden hacer. Es decir, la defensa, yo como abogado que ejerzo la defensa, es lo que yo haría para este caso. Es decir, si un cliente mío está involucrado en esto, le decía, hermano, vas a tener que guardarte, comerte 2 o 3 meses hasta que esto baje y después, bueno, pelearemos normal. Porque es algo que también hay que tener en cuenta. Las pruebas que yo creo que se han recolectado en este caso no son suficientes para condenar a la mayoría de los que están detenidos. Sí, Benítez. Sí, Benítez, sí, el grupo de personas que participó, eso que se lo llevaron. Yo creo que ellos sí tienen la responsabilidad mínimamente porque se fueron con él. Las otras partes yo creo que está muy difícil de condenarlo, siquiera de la sustracción. Sí. Yo creo que van a terminar en libertad de acá a 6 meses y se recuperan en libertad. Así que... Bien, y con respecto al trabajo que está haciendo Burlando. Bueno, él ejerce el patrocinio de la querella. Sí. Es decir, va por la víctima. Sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero que te diga, es show. Sí. Para mí, no hay que dejar de lado que el doctor Burlando tiene en sí, es decir, tiene aspiraciones también de carácter político. Sí. Recordemos que él fue el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ver, recordemos, a ver, esto no sé si está bien o no, es mi opinión personal. Yo creo que él participa, siempre está al lado de lo bueno. En el caso de los Rayos, estaba al lado de la familia de Fernando. En el caso de él, estaba al lado de la familia. Es decir, para mí es muy absurdo. Es decir, él hace su papel de eso de poner una recompensa, que él pone una recompensa más alta que la provincia. La provincia le daba 5 millones de pesos y él da $50.000. Eso es para la tribuna. Eso, es decir, yo creo que él hace un show, tiene sus intereses, que no los está diciendo, y está bien y es legítimo que tengan sus intereses, porque, a ver, si él sirve para que, porque, a ver, también no hay que reconocerle que es una figura que tiene atención, tiene llegada a los medios, los jueces, el sistema judicial sabe que si tiene a Burlando encima, probablemente él agarra el teléfono y aparece un medio y le mete presión por eso, porque eso es verdad, eso es real, los jueces no son extraterrestres. Entonces saben, no es lo mismo que esté Jiménez o Pérez o González y que esté Burlando. Porque vos sabés que Burlando te aparece mañana con un móvil de televisión y te ponen un micrófono ahí, doctora, ¿qué pasó? Entonces él juega también con eso. Su estrategia procesal hace lo que tiene que hacer acompañado de show mediático, para mí. Bueno, por ejemplo, ¿usted qué haría diferente? Recién habló de que en el proceso hubieron distintos fallos sobre la investigación que se realizó. Usted dijo que trabaja en la defensa, pero ahora si cambiamos un poco el paradigma, ¿usted qué haría en esa posición de fiscal o qué hubiera cambiado en los primeros pasos? Bueno, es que eso la otra vez lo hablaba con otro colega también respecto que yo creo que en Mendoza, el sistema judicial de Mendoza tiene muchos problemas. Es decir, no es perfecto, tiene deficiencias, pero para mí uno de los mejores de Argentina. Dentro de lo que se puede esperar en el sistema judicial argentino.
De hecho, hasta hace una semana era más avanzado que el sistema procesal penal de Mendoza era más avanzado que el de la Nación, porque se actualizó el Código Procesal. ¿Qué pasa? Yo entiendo de que si esta investigación en un principio estuvo a cargo de un fiscal. A ver, para ponerlo en contexto, el sistema judicial de Corrientes es como el antiguo sistema judicial de Mendoza, que es el que se le aplicaba hasta antiguamente a la Nación, donde la investigación estaba a cargo de la policía. ¿Sí? La policía era quien dirigía la investigación, sí, era el que estaba en el lugar de los hechos. El sistema judicial de Mendoza, con las deficiencias que tiene, yo creo que eso no hubiese sucedido porque los fiscales tienen la obligación de estar en el lugar. Entonces, el hecho de que un fiscal esté le da cierto marco de seguridad a esto. Si vos preguntas, ¿qué hubiese hecho en el lugar? Y el punto 1, que nadie salga del lugar de los hechos. Punto 2, secuestrar todos los dispositivos electrónicos. Punto 3, cercar el pueblo. ¿Sí? Es un pueblo que no sé si son de 3.000 o 5.000 personas, es decir, no es mucho más grande que un barrio populoso de Mendoza, es decir, no me parecía algo muy difícil de hacer. Ves que se perdió en el Obelisco, en el medio de Buenos Aires, donde hay 2 millones de personas. Se perdió un pueblo que hay 5.000. Es decir, no tiene que estar muy lejos. Y uno de los puntos de la investigación que a mí me pareció deficiente es pensar en primera instancia que el niño se pierde. Yo creo que ahí evidentemente hay una falta de criterio. Un niño de 4 o 5 años, el que tiene un hijo, que tiene un sobrino, un primo, conoce a un niño de 5 años, lo pone en una plaza y se va, y lo deja el niño solo, yo quiero ver si ese niño va a caminar 3, 4 kilómetros en el medio del campo, con una sola zapatilla, asustado, con hambre, sin saber dónde está. Eso es falta de sentido común. Un niño, yo lo dejo en una plaza hoy y no dura 20 minutos que empieza a llorar como un loco hasta que alguien lo ayude. Pero no se va caminando en línea recta 4 o 5 kilómetros, no es un explorador. Tiene un niño de 4 años, 5 años. Además que no es un lugar muy accesible. Por más de que el niño haya sido de la zona y se haya criado ahí, era un lugar totalmente remonte. ¿Cómo que hace un niño? Es decir, para mí, una de las fallas fue pensar que el niño se perdió y esperar una semana buscando que el niño estaba perdido. Y también el hecho de que, participó uno de los detenidos, también puso pruebas falsas y armó una escena de crimen, el tema del botín, que yo creo que, como le digo, hay muchas fallas en la investigación y se podrían haber salvado, sí. El tema es que son recuperables esas pruebas que se perdieron. Te lo adelanto que no, muchas pruebas no son recuperables y a medida que va a pasar el tiempo, lamentablemente va a ser más difícil saber la verdad de lo que pasó. Bien, yéndonos más al tipo penal y Sí. hacia los involucrados, ¿cree que se están aplicando, no sé si perfectamente, pero de manera correcta, el tipo penal hacia los involucrados y hacia los políticos que también estuvieron en esa situación? ¿Le cabería el mismo tipo penal o encuadraría otro, como usted profesional? Mira, a ver, yo creo que lo que está haciendo el Ministerio Público con respecto a los detenidos es aplicarle el tipo penal que le encaja, como te lo decía al principio, el tema de la trata y la sustracción, la diferencia entre los dos delitos es el dolo específico de la trata para la explotación. Como no lo pueden acreditar, se tienen que ir por la figura subsidiaria, que es el tema de la sustracción, que eso sí está acreditado, lo sacaron. ¿A dónde lo sacaron? ¿Con qué fin lo sacaron? No se sabe. Porque si supiéramos eso, sabríamos dónde está o podríamos aplicar la figura de la trata. Yo creo que es la figura que se le podría aplicar, no sé si a todos los implicados, si el grupo que se lleva a los mayores, estos que desaparecen en primera instancia, yo creo que les corresponde, está bien. El del comisario Maciel, yo creo que a él sí le podrían aplicar otra figura, que es el encubrimiento. Y si vemos si también se pone a buscarle un poco la vuelta, yo creo que se le podría poner asociación ilícita también.
¿Por qué? Porque acuérdense que la asociación ilícita es la reunión de dos o más personas con el fin de cometer delitos, aunque no sea de indeterminado. Y yo creo que acá, evidentemente, hay una organización. Es decir, mínimamente hay una organización que tienen que... Hay roles dentro de cada uno que se lo lleva, otro que lo busca, otro que lo saca a otro lado. Entonces, hay roles, hay organización, hay un delito, hay dos más personas. Para mí se da la asociación ilícita. Yo creo que también podría aplicarse. De a poquito se van viendo algunas pruebas. Hoy escuché una de esas que la directora donde trabaja, Callaba, declaró de que el día que se pierde el niño, esta mujer pide el día en la escuela donde trabajaba por cuestiones de salud. Tenía que hacerse un estudio, no sé. Y en realidad estuvo en un asado durante todo el día y ahí tenemos esa incógnita de que no fuiste al médico, estuviste ahí y da a pensar. Sí, el tema de lo que es la mujer, el hombre Pérez y si ustedes han visto el caso, ven que tanto la mujer como el hombre, Pérez y Callaba, es un pueblito, 9 de julio, por lo que yo pude leer, es un pueblo pequeño, rural, de gente humilde, de gente que son trabajadores de campo. Estas dos personas eran personas dentro de ese pueblo con mucho poder. Él era un jubilado del ejército. La mujer es un funcionaria de la municipalidad. En esos pueblos la idiosincrasia de la persona que tiene, ellos en la casa cuando lo hallaron tienen un silo que hacen acopio de grano, ellos son productores de arroz. Es decir, son personas con poder, por decirlo de alguna manera, dentro de la comunidad. Es decir, les merecen respeto. Los demás vecinos los ven a ellos dos, creo que los ven, como gente como adinerada, acaudalada, con cierta llegada al poder. Y entonces, el tema de estas dos personas que después aparecen en los medios, que las entrevistas que dan llorando, y que ellos no fueron, y que hacen un rol de victimización de ellos mismos, que se tiran como si nosotros no tenemos nada que ver, no queremos mucho. Yo creo que simplemente ahí es parte de la actuación. A ver, uno yo como abogado defensor por ahí no me termino de sorprender a veces con los perfiles criminales cuando uno los entrevista. Y esto me pasó con esta gente. Es decir, ya me ha pasado en casos de personas, de clientes míos, donde esto ya escuché lo peor que me podía pasar. De una persona que puede haber hecho algún hecho aberrante. Y después aparece que digo, acá ya esto es el límite. Y todo el tiempo aparecen, se siguen superando. Bueno, para mí es un caso que se supera, porque yo no puedo creer cómo alguien puede ser tan cínico y tan, es decir, de estar dando una entrevista, de romper en lágrimas, de decir, yo lo amo tanto, yo lo busqué, y después tener la implicancia que tuvieron, como se nos decía al principio, en sustraer a un niño, que para mí hay trata, de usarlo como una mercancía. Es decir, y más sabiendo que esta gente tiene hijos, es decir, me cuesta entender. Bueno, y eso que yo tampoco tengo 50 años de experiencia, pero en la experiencia que tengo, la mente de los delincuentes, la mente criminal es muy interesante. ¿Sí? Es interesante y no, todo el tiempo te sorprenden. Es impactante ver cómo puede una persona parecer una Carmelita descalza y darte vuelta y ser totalmente un demonio que se roba a un niño y lo vende como si fuese un paquete de papa frita. Entonces, yo personalmente creo que esta gente también tiene implicancia. Yo no sé si en la sustracción, pero que ellos están relacionados con la desaparición, sí. A ver, vuelvo al punto del derecho. Uno no se va a ver un partido de fútbol cuando hay un niño perdido. Sí, totalmente. Me parece una locura eso. Y después anda llorando, yo lo quiero mucho a Lohan, mi pobrecito, después me vuelvo a él, y después me voy al otro día a Chaco, al otro auto. Sí.
Bueno, ahí demuestra que evidentemente hubo fallas en la investigación, connivencia con la autoridad y que muy probablemente la participación existió de estas personas. Bueno, el tema es acreditarlo. Sí. Es decir, que va a estar complicado. Ellos circulaban de provincia en provincia con un escrito que llevaban papeles judiciales que eran de suma urgencia, entonces los dejaron pasar. No pasaron ningún control. Tranquilamente podrían haberlo llevado. Sí, bueno, mira, bueno, el tema es que hay un tema acá con las fronteras interprovinciales. Recordemos que no pueden existir fronteras dentro del territorio nacional. Lo que no quita que haya control. Y eso me pasó, esto es una cuestión personal. Yo la semana pasada me crucé, tenía que hacer un trámite en San Luis. Y yo casé con mi hija que tiene 4 años. Solo, éramos los dos. Nadie me pidió nada. Nadie me pidió. Yo podría llevar a la niña atada y desaparecerla en el trono. Y nadie me dijo nada. Me pararon para pedirme la licencia de conducir, pero no me preguntaron quién iba al lado. Es decir, yo creo que la falla en los controles. Hace falta un poco más de sentido común también. Es decir, no digo que sea una frontera internacional donde tengan que presentar un pasaporte, pero decir, bueno, mira, viene un mayor con un niño. ¿Quién es, señor? ¿A dónde va? ¿Cómo sabemos que ese niño no está llevado? A ver, ¿tiene alguna documentación que acredite que es su hija? Yo ni siquiera llevaba la partida de nacimiento para acreditarme que ella era mi hija. Que después, después de cuando volví a mi casa, dije, qué grave, porque yo podría tranquilamente haberme llevado a la niña y después andar a saber dónde aparecía. ¿Cuántos de esas situaciones se dan? Entonces, sí, por eso el tema de la alerta Sofía y su implicancia nacional. ¿Se tiene que aplicar la alerta Sofía? Sí. A ver, el protocolo es muy bonito. Que la realidad es que el protocolo es muy bonito. El tema es que en la práctica no se da. Bien, sí. Hablando finalmente sobre la práctica, sobre el protocolo, usted sobre políticas públicas o sobre alguna que otra medida para poder prevenir o sancionar de alguna manera mejor este tema de trata de personas, más temprano también mencionó sobre que podría haber cambiado la investigación en el proceso de cercar el pueblo, de tratar distinto también, ¿usted cambiaría algo de la legislación penal? Mira, es que la ley no está falta, el problema no es la ley. El problema acá es los operadores de la ley. ¿Me entendés? Porque, a ver, si uno lee la ley, sin ir mucho más lejos, si uno lee el Código Penal es perfecto. Es decir, acá todo el mundo, es decir, uno, si investigaran como todos los tipos penales, el Código Procesal de Mendoza, en este caso lo que digo Mendoza, es decir, es muy bonito. El tema es que no se aplica como debería. Entonces, uno dice, ¿cambiaría algo? La legislación no. Quizás si querés agravar la pena un poco más, que sí me parece que es un poco baja, pero lo que yo haría es disponer recursos públicos a la aplicación de los protocolos. Porque el protocolo Sofía realmente es muy útil si se aplica como se tiene que aplicar. Si pones controles en toda la salida de los pueblos, si pones un gendarme que revise los baúles de las personas, si realmente hace efectivo el protocolo. Porque de nada te sirve tener letra muerta. ¿Se entiende? Entonces, la legislación para mí está bien. Quizás el tema de la pena podría aplicárselo un poco más. El tema es la práctica. ¿Sí? Para mí el problema es la falta de recursos a la hora de prevenir esto. Y que no sé, a ver, es una política pública y sí, yo creo que también ahí fallan los estados provinciales, el Estado Nacional. Cuando se aplica la alerta Sofía, es una alerta nacional donde las fuerzas nacionales, Gendarmería, Policía Federal, el portuario, tendrían que haber ido en primera instancia, y como te digo, cerrar la provincia, no digo el pueblo, ya y después de 2 días cerrar la provincia, que ya también está antes. Pero bueno, para mí hubo ahí una negligencia a la hora de aplicar los protocolos. Bien. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias chicos. Por haber venido. Fue un placer. Dale.